Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Las poses de Can Devaran y Dylan en la serie de televisión Canchi-Chekleri causaron revuelo. Se realizó una invitación especial a la serie Canchi-Chekleri, distribuida mundialmente por Global Agency, en la feria MIPCOM. La serie Canchi-Chekleri es una de las series que más llama la atención tanto en nuestro país como en el mundo. Debido al éxito de la serie, que se vendió en 15 países, y tuvo gran audiencia en los países donde se transmitió, la distribuidora Global Agency organizó una invitación especial en la feria MIPCOM de Cannes. Los actores principales de la serie, Bart Bactas y Yagmur Yüksel, posaron llamativamente ante la invitación. Aunque la sincera actitud del dúo alegró a sus fans, estos preguntaron ¿era esto necesario? Me hizo decir. Si bien la reacción de la esposa de Bart Bactas fue especialmente sorprendente, las declaraciones de Yagmur Yüksel agravaron aún más la situación. Yagmur Yüksel, que fue detenido en el aeropuerto, dijo a los periodistas, «Estamos haciendo un trabajo. Todos en nuestras vidas nos aceptan de esta manera y tienen que hacerlo», dijo. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Canchi-Chekleri, una de las series de televisión más importantes de nuestro país, ha logrado llegar a una amplia audiencia no solo en Turquía sino también en todo el mundo. La serie, distribuida internacionalmente por Global Agency, se situó entre las producciones de renombre mundial y atrajo gran atención, sobre todo por su venta en 15 países. Este éxito revela una vez más la creciente influencia de Turquía en las exportaciones de televisores. El impulso adquirido por la serie también se reflejó en la feria MIPCOM celebrada en Cannes. Si bien esta prestigiosa feria reunió a productores, distribuidores y locutores de todo el mundo, una invitación especial para Canchi-Chekleri se destacó como un indicador importante del entusiasmo que la serie generó en todo el mundo. Bart Bactas y Yagmur Yüksel, los actores principales de la serie de televisión Canchi-Chekleri, llamaron la atención con las poses que hicieron en la alfombra roja antes de la invitación en Cannes. Aunque las poses sinceras de Bart y Yagmur juntos antes de la invitación crearon un efecto agradable en la audiencia, también generaron algunas críticas. La actitud relajada y segura del dúo pareció llevar al escenario de Cannes el romance que se había desarrollado entre los personajes Baran y Dylan, a quienes habían retratado en la pantalla durante mucho tiempo. Si bien los fanáticos mostraron gran interés por estas poses, muchas personas en las redes sociales comenzaron a llamar la atención sobre la dinámica en la vida privada de los dos actores. Especialmente la actitud relajada de Bart Bactas en las poses hizo que algunos fans preguntaran, ¿era necesario? Les hizo cuestionar. Mientras tanto, se convirtió en una cuestión de curiosidad cómo reaccionaría la esposa de Bart Bactas ante estas fotos. La reacción de su esposa ante tales poses fue discutida durante mucho tiempo en las redes sociales, y algunos fanáticos no dejaron de cuestionar cómo se reflejaban encuentros tan cercanos en la vida privada. Yagmur Yüksel, que fue visto en el aeropuerto cuando regresaba al país tras la invitación en Cannes, aclaró las preguntas que le hicieron los periodistas. Hablando de las sinceras poses que tomaron con Bart Bactas, Yüksel dijo, «Estamos haciendo un trabajo. Todos en nuestras vidas nos aceptan así y tienen que hacerlo», dijo, enfatizando el profesionalismo que requieren sus papeles en la serie. Aunque esta declaración de Yüksel fue recibida con comprensión por muchos de sus fans, fue criticada en algunos círculos. Algunos espectadores preguntaron a esta afirmación, que generó diferentes comentarios, especialmente en las plataformas de redes sociales, ¿hasta dónde se pueden ampliar los límites del compromiso de los actores con su trabajo? Dio lugar a debates como la afirmación de Yüksel, tiene que aceptarlo, volvió a poner en el orden del día las cuestiones que nos hacen pensar en qué tipo de equilibrio mantienen los actores en sus relaciones, en términos de separar su arte y su vida privada.
El éxito de la serie de televisión Canchi-Chekleri en la feria MIPCOM fue considerado un paso importante para incrementar el prestigio de la industria de series de televisión de nuestro país en la plataforma internacional. Global Agency organizó una invitación especial en Cannes para celebrar el éxito mundial de la serie Canchi-Chekleri y presentar la serie a compradores internacionales. Esta invitación atrajo no solo a los seguidores existentes de la serie, sino también a los emisores que querían atraer nuevas audiencias a la serie. Bart Akhtas y Yağmur Yüksel, que estuvieron en el centro de atención de la invitación, declararon que era un gran honor para ellos representar a Turquía y las series de televisión turcas en esta plataforma. Hablando de las sinceras poses que tomaron con Bart Akhtas, Yüksel dijo: "Estamos haciendo un trabajo. Todos en nuestras vidas nos aceptan así y tienen que hacerlo", dijo, enfatizando el profesionalismo que requieren sus papeles en la serie. Bart Akhtas y Yağmur Yüksel, que estuvieron en el centro de atención de la invitación, declararon que era un gran honor para ellos representar a Turquía y las series de televisión turcas en esta plataforma. Hablando de las sinceras poses que tomaron con Bart Akhtas, Yüksel dijo: "Estamos haciendo un trabajo. Todos en nuestras vidas nos aceptan así y tienen que hacerlo", dijo, enfatizando el profesionalismo que requieren sus papeles en la serie. Aunque esta declaración de Yüksel fue recibida con comprensión por muchos de sus fans, fue criticada en algunos círculos. Algunos espectadores preguntaron a esta afirmación, que generó diferentes comentarios, especialmente en las plataformas de redes sociales: ¿hasta dónde se pueden ampliar los límites del compromiso de los actores con su trabajo? Dio lugar a debates como: la afirmación de Yüksel, "tiene que aceptarlo", volvió a poner en el orden del día las cuestiones que nos hacen pensar en qué tipo de equilibrio mantienen los actores en sus relaciones, en términos de separar su arte y su vida privada. El éxito de la serie de televisión Canchi-Chekleri en la feria MIPCOM fue considerado un paso importante para incrementar el prestigio de la industria de series de televisión de nuestro país en la plataforma internacional. Global Agency organizó una invitación especial en Cannes para celebrar el éxito mundial de la serie Canchi-Chekleri y presentar la serie a compradores internacionales. Esta invitación atrajo no solo a los seguidores existentes de la serie, sino también a los emisores que querían atraer nuevas audiencias a la serie. Bart Akhtas y Yağmur Yüksel, que estuvieron en el centro de atención de la invitación, declararon que era un gran honor para ellos representar a Turquía y las series de televisión turcas en esta plataforma. En respuesta a preguntas sobre la importancia de esta invitación en Cannes, Yüksel dijo: "Estamos agradecidos con Global Agency por brindarnos esta oportunidad. Canchi-Chekleri es un elemento importante para presentar los valores y la cultura de Turquía al mundo", dijo. Estos acontecimientos pusieron en la agenda las cuestiones de la necesidad de los actores de llevar a cabo su intimidad en pantalla en un marco profesional, y hasta qué punto se pueden mantener los límites en sus vidas privadas. Especialmente la actitud relajada de Bart Akhtas en las poses, y las valientes declaraciones de Yağmur Yüksel tuvieron amplia repercusión en las redes sociales. Mientras que algunos fanáticos encontraron natural la sinceridad de los actores mientras hacían su trabajo, el otro grupo discutió el impacto de esta cercanía en su vida privada. Si bien Canchi-Chekleri consolidó su éxito como producción que representa la industria de series de televisión de nuestro país a nivel internacional, lo ocurrido durante la invitación especial en Cannes tuvo un amplio impacto en Turquía y el mundo. Las posturas sinceras de Bart Akhtas y Yağmur Yüksel y las declaraciones de Yüksel sobre su trabajo y su vida profesional trajeron a la mente la pregunta de hasta qué punto el arte puede traspasar los límites personales. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.